Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos del baloncesto europeo contra el baloncesto norteamericano. Hoy es un episodio un poquito diferente aquí en The Hustle Podcast porque normalmente hablamos de un equipo, de un jugador, de varios equipos o de varios jugadores. Pero hoy quiero compartir una reflexión con vosotros. Se hizo viral el otro día un clip del programa de JJ Redick, ese fantástico programa de baloncesto que, bueno, ojalá poder decir que soy competencia suya, pero me temo que vivimos en universos diferentes y, oye, lo que nos regala es una auténtica maravilla el amigo JJ Redick. Pues se hizo viral un clip en concreto del programa con Franz Wagner, que os recomiendo ese y todos los episodios, porque de verdad es una gozada poder tener esos insights y hablar con los protagonistas de primera mano. Y hablaban de las diferencias del baloncesto europeo y el baloncesto norteamericano. Es decir, el modelo FIBA contra el modelo NBA. Como bien sabéis, a mí me vuelve loco la NBA. Seguir la actualidad de la liga. Sus noticias, sus partidos, las estrellas, los equipos, los traspasos, el mercado, la agencia libre, el draft. Es todo un espectáculo montado alrededor de una competición deportiva. Por supuesto, los playoffs, los benditos playoffs, el plato fuerte de cada año. Pero no es algo único de la NBA, en el sentido de mi gusto por la NBA. A mí me encanta el baloncesto. Es uno de los elementos centrales de mi vida. Me ha dado y me da amigos, hábitos, placer, sufrimiento en ocasiones, pero hay que decirlo, menos y en comparación muy poco para todo lo que me ha dado. Trabajo también, experiencias absolutamente únicas y que lo mismo no vuelvo a vivir en toda mi vida. Me encanta entrenar. Yo, como jugador, ya sabéis que por aquí compartimos alguna historia. Entrenar equipos, sobre todo de categorías de formación, algo que disfrutaba muchísimo y que sé que algún día volveré a hacer. Me encanta la táctica también, es una de las cosas que más me gusta también del baloncesto. Y debo decir que también me encanta, porque me encanta, el tema de las diferencias del baloncesto europeo respecto al baloncesto norteamericano, o viceversa. Y en el clip, que seguro muchos habréis visto, de la charla entre Wagner y JJ Redick, tenemos este pequeño diálogo. Le pregunta el amigo que acompaña a Redick, y le dice: ¿crees que siendo jóvenes, los jugadores de allí, los jugadores de Europa, son menos egoístas? A lo que responde Wagner que sí, y aquí es donde viene la parte que sobre todo ha sido más comentada en redes sociales. Cuenta el jugador alemán de Orlando Magic que sí, que sin duda, y que él no jugó pick and roll hasta los 15 años. Esto provoca una reacción de Redick tan natural como verdadera, muy honesta. Se ríe y dice: mierda, eso es todo lo que nosotros hacemos. Wagner entonces dice: jugamos de forma completamente diferente. En los entrenamientos crecimos con pasar y moverse, cortes, movimiento. Teníamos una estructura y principios, pero no teníamos sistemas, no teníamos nada de eso creciendo. Solo conceptos, dice Redick. Solo conceptos. Leer el juego, leer los espacios, pasar y cortar. Recuerdo que creciendo teníamos este partido en el que si llegabas a 10 pases conseguías un punto. Y Redick, pues flipando, cuenta que tuvo un entrenador en la NBA, en un equipo en la NBA que no quiso revelar cuál era, que un entrenador, pues creo que dice que estaban entrenando a media cancha, dice: oye, tenéis que anotar sin votar. Y que la gente no tenía ni idea de lo que hacer. Por cierto, además esto me he acordado mientras preparaba el guión, a raíz de lo de un partido de 10 pases y llegar a un punto, ¿no? Que es algo muy habitual, típicos entrenamientos de, oye, no se puede votar,
oye, hay que dar X pases antes de tirar o antes de penetrar. Esto es algo muy habitual de categorías de formación y que, a mí me han hecho cuando yo era jugador de pequeño. Yo he hecho ejercicios similares cuando he sido entrenador. Y me gustó el otro día que contaba Udonis Haslem, al que por cierto han retirado la camiseta estos días, contaba que, juraría que era él, que en los entrenamientos de Miami hacían entrenamientos sin faltas, algo que yo estoy muy a favor, obviamente que no sea pegarte de palos, pero sí eliminar aquellos contactos que son muy justitos, Hombre, si le bajas la mano claramente a un compañero que está entrando a canasta, le bajas la mano claramente, porque es así. Pero luego al final pasa una cosa, y es que los árbitros se ajustan al nivel de contacto que hay en el partido. Si tú consigues que tus 5 jugadores, esto en todas las categorías de todas las ligas del mundo, quizás en municipal y estas ligas menos porque los árbitros van muy rápido y ahí se pegan palos por todas partes. Pero bueno, esto es otra... Me voy por las ramas. El caso es que si tú consigues que tus 5 jugadores tengan un nivel de contacto muy elevado, tengan un nivel de físico muy elevado en el juego, luego vas a conseguir que se piten menos faltas en tu contra. Lo cual es muy positivo. Si tienes solo a 3 jugadores que están que están aplicando un nivel de contacto, de exigencia defensiva muy elevado, y a 2 que no, va a penalizar a tus 3 mejores defensores, y esto es un problema. Yo estoy muy a favor de esto, como os digo, en cualquier categoría medio competitiva, en cualquier equipo que sea medio competitivo, estoy muy a favor de esto, también para enseñar dureza en el juego, y que es una parte fundamental del baloncesto. Y luego me pareció muy interesante que decían, esto también lo he visto alguna vez, pero muy contadas ocasiones, sumaban un punto por cada parada en defensa. Esto me parece realmente muy clave, porque creo que también trabajas, el espíritu de tu equipo y refuerzas la defensa, que es algo que en ocasiones parece que queda de lado, cuando sabemos lógicamente que es un elemento central del juego. Pero bueno, que cuando lo estaba preparando digo, oye, pues me voy a acordar de esto porque me parece interesante. Y yo ahora mismo, si volviese a ser entrenador de formación, tengo muy claro que lo haría mucho mejor que antes. No me consideraba un mal entrenador de formación cuando estaba, pero seguro que ahora podría hacer un trabajo muchísimo mejor. Y me gustaría aplicar muchas cosas que he ido aprendiendo durante todos estos años en los que no he estado de entrenador en categorías de formación, que ya son unos cuantos. El caso, volvemos a Franz Wagner y a J.J. Redick, que era de lo que estábamos hablando. El episodio entero es una joya. Además, me hace mucha gracia ver a hablar a Wagner, que es un tío, se le ve ahí muy, muy chill al amigo Wagner. El episodio entero, como todos los de Redick, escucho prácticamente todos, creo que aportan, como os digo, mucho desde dentro, que eso es clave. Pero este extracto viral, este extracto que, como os digo, muchos habréis visto, es lo que nos sirve para el episodio de hoy. Porque es un extracto que encierra muchas cosas. Lo primero, que así es como se enseña a jugar en Europa. No vamos a inventar el fuego ahora, no voy a descubrir yo tampoco la rueda. Es así como se enseña. Y si tú eres entrenador de categorías de formación, así es como tienes que entrenar. Así es como tienes que enseñar a jugar al baloncesto. Mientras que en Estados Unidos es un modelo que se preocupa más por el individuo, que se preocupa más de que el jugador tenga skills, tenga habilidades, sobre todo de 1 contra 1, sea el perfil que sea. O, por ejemplo, que sea un tirador salvaje. Pero bueno, al final eso también es desarrollar habilidades, ¿no? Es decir, que tú tengas un jugador que sea ultra diferencial y, a ser posible, en el aspecto ofensivo haciendo puntos. También se trabaja mucho, por supuesto, la parte defensiva, pero se trabaja más el individuo, el jugador. Y ahí, por ejemplo, pues tenemos los típicos vídeos de Jarred Vanderbilt. Tenemos vídeos suyos de High School, porque si me habláis de Aaron Gordon, pues hombre, Aaron Gordon sí que es un jugador de más habilidad para la élite. Habilidad ofensiva, que siempre es lo más complicado y lo más diferencial. Pero Jarred Vanderbilt tiene vídeos de instituto en los que ves a Vando, un jugador que en la NBA es muy limitado a nivel ofensivo, de nuevo, en la más pura élite del baloncesto, es muy limitado a nivel ofensivo, excelente en defensa, pero que en High School ese no era su rol, no era su papel, no era la forma que tenía de brillar y de venderse, de crecer como joya del baloncesto. Obviamente, si llegas a la NBA eres una joya del baloncesto. Una frase creo que es de Scalabrine de yo estoy más cerca de LeBron James que tú, ¿no? Pues aplica siempre. Y como os digo, tenemos estos vídeos de Vanderbilt. Así como base, ¿de acuerdo? Como un par de diferencias clave. Y en Europa, evidentemente, se sigue trabajando así. Pero
pero se van añadiendo, creo que estos últimos años mucho, cuando digo estos últimos años me puedo referir perfectamente a la última década o incluso más. Esta parte de este episodio es reflexión, parte de opinión, cosas que he visto, pero obviamente también mucha opinión mía. Se va añadiendo y se ha añadido y se sigue añadiendo cada vez más desarrollo físico, desarrollo individual, de técnica, y no quiero decir que antes no se hiciese, sobre todo en el nivel de formación de élite. Ahí, por supuesto, es otra historia. Hablo más a un nivel medio. Porque al final esto no se trata de, oye, ¿qué es mejor o qué es peor? ¿Este camino es el bueno o el malo? Lo ideal sería combinar ambos. Porque al final son dos maneras diferentes de entender el baloncesto. ¿Es el mismo deporte? Sí, es baloncesto en los dos sitios, pero con ejercicios distintos, con normas distintas, que esto afecta mucho, dinámicas diferentes. Es un mismo deporte, sí, pero es que es distinto. Simplificado mucho y un ejemplo llevado mucho más al día a día. Yo, por ejemplo, cuando me bajo a las canchas de mi barrio, a las canchas de Aluche, alguna vez lo he comentado con los dominicanos. Hay muchos dominicanos siempre en mis canchas jugando y pues, solemos charlar, ¿no? Y yo ya hubo un día que les pregunté, digo, oye, ya por curiosidad, vosotros, cuando habéis aprendido a jugar al baloncesto, los que han estado en más clubs, los que a lo mejor en República Dominicana sí que han aprendido allí jugando en clubs, y ellos te lo dicen, que se juega de forma diferente, lógicamente, y que les enseñan a jugar de forma diferente a cómo se enseña aquí. Ellos no te dicen, oye, nos enseñan de forma diferente. Te dicen, nos enseñan así, así y así. Y ellos es así como entienden el baloncesto. ¿Cómo? Mucho más directo, mucho más físico, mucho más de uno contra uno, mucho más agresivo en los contactos. ¿Mejor? ¿Peor? Bueno, diferente. Cada camino tiene sus partes buenas y sus partes malas. Importante, aquí estamos hablando al final de formación, de baloncesto de formación, con un ejemplo de la más elevada élite, como es tener a Franz Wagner, un cuasi all-star europeo, que es un porcentaje absolutamente ridículo, comparado con los millones y millones de jugadores de baloncesto que ha habido en la historia de Europa, a todos los niveles, teniendo una conversación con J.J. Redick, uno de los mejores tiradores especialistas de la historia del baloncesto, uno de los mejores tiradores de la historia, y además un jugador muy inteligente. Por lo tanto, es un caso muy especial, como os digo. Y al final sí que es cierto que formación es tanto la cantera del Real Madrid o de un club de primerísimo nivel, pero también es el peor equipo de chavales de la categoría más baja de cualquier ciudad o provincia. Y es así, los dos son formación. Pero obviamente es muy distinto, Al igual que es muy distinto el baloncesto que nos enseñan aquí al baloncesto que enseñan en Estados Unidos en las categorías de formación. ¿Y por qué es muy diferente el baloncesto en una cantera de un club top al que podemos practicar en un club más normal y corriente, que al final son la gran mayoría? Porque en unos sí tienes que aprender, pero tienes que explotar el talento y tienes unos objetivos. Hay más exigencia también. En los otros, lo primero es divertirse, sobre todo si es un club asociado a un colegio. Vamos, es que lo primero ahí es divertirse y que los chavales disfruten del baloncesto. Y que aprendan también, que aprendan esos valores que te transmite el deporte y todo lo que te aporta el estar en un equipo, que aporta mucho y enseña mucho, sobre todo desde edades muy tempranas. Pero al mismo tiempo, en ambos se debe aprender a jugar al baloncesto de la forma correcta. Soy un enamorado de los productos de élite que ha formado y forma Estados Unidos. Hasta la fecha queda demostrado que son los mejores y los más dominantes cuando llevan a los mejores. ¿Están menos trabajados a nivel táctico? Es diferente. Si lo vemos desde el prisma europeo, desde el prisma FIBA, diremos que sí, que están menos trabajados. Pero no tiene por qué. Ver a un equipo directo, que explota ventajas, que es capaz de llegar rápido a buenas situaciones de tiro, incluso aunque no lo parezcan, de exhibir físico, potencia, electricidad, no es tan sencillo. No es tan sencillo como parece. Jugar directo
tirar de talento, requiere mucho por detrás, muchísimo por detrás. Sacrificios, tanto de esos jugadores como de los que se quedan por el camino. De un modelo que se dedica a producir jugadores de élite. Porque eso es lo que produce el baloncesto de Norteamérica. Está enfocado, está destinado a generar jugadores de élite. Tienes diferentes perfiles, por supuesto, ahí ya va a depender de muchísimas cosas, pero está destinado, por ejemplo, un tipo de jugador, un perfil de jugador que sale mucho del baloncesto norteamericano, es el jugador anotador. El jugador que puede pasar más o menos, puede votar más o menos, pero que está enfocado a anotar. ¿Cuántos norteamericanos con puntos hay en Europa? Y al mismo tiempo, ¿cuántos norteamericanos con puntos, pero que no saben jugar de la forma correcta ni tomar las mejores decisiones, están en Europa? La cuestión es, ¿cuántos de estos saldrían si el modelo norteamericano fuese más como el europeo? Porque están enfocados de forma distinta. Y aunque soy muy fan de este modelo, de lo que produce en la élite, muchos coincidimos en que los San Antonio Spurs de 2014 son el mejor equipo que hemos visto. A nivel de juego, de calidad de juego, de verles jugar y que te produzca placer. También es cierto que jugaban así porque ya no tenían megaestrellas. Era el último y el lógico paso en la evolución de los Spurs, cuando Duncan, Parker y Ginobili ya no brillaban tanto y Kawhi Leonard estaba cerquísima, a puntito de eclosionar. Shane Larkin me dijo, un año antes del COVID, que en Europa se enseña a jugar de la forma correcta. Y estoy de acuerdo. A grandes rasgos. Es un debate muy profundo como para decir que sí o no. Pero sobre todo de lo que más me acuerdo es de una cosa que me dijo Sergio Scariolo en una entrevista que le hice. No recuerdo exactamente cuál fue porque he tenido la fortuna de charlar con él más de una vez. Me dijo, Europa puede aprender del modelo norteamericano y Estados Unidos puede aprender del modelo europeo. Sí me queda la sensación, quizás es más opinión mía, de que el baloncesto europeo aprende más rápido del baloncesto norteamericano, del modelo, que al revés. También es cierto que es el baloncesto norteamericano el que suele marcar las tendencias. En parte por eso, según pasan los años, se reduce la brecha entre Estados Unidos y el resto de países del mundo en la élite, porque los modelos de formación se van acercando, aunque sean muy diferentes. Y precisamente el clip de Wagner y Redick, muy viral y cómico, encierra tantas verdades. Porque no hay una forma correcta. Sería una conversación filosófica de quién tiene, de quién posee la verdad. Pero sí hay diferentes caminos y cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y el más inteligente no es el que critica al contrario por sus diferencias, el que critica aquello que en el fondo desconoce. El más inteligente es el que calla, mira y aprende. Para ver precisamente esas diferencias. Ver lo que le gusta y ver lo que no. Ver lo que haría y ver lo que jamás pondría en práctica. Y de esa manera, reforzar su forma, reforzar su camino de enseñar un deporte que al estar presente en todos los rincones del mundo, encuentra muchísimas, pero muchísimas diferencias. Hoy es lunes y eso en The Hustle Podcast significa que tenemos la sección de estadísticas. Hoy no voy a hacer lo de la semana pasada, sí que traigo ya cositas que comentar y vamos a hablar de un personaje al que en ocasiones, en más de una y en más de dos, he vilipendiado en este podcast. Si me notáis la garganta un poco así, no es porque haya estado malo, ha sido un fin de semana exigente, vamos a decir. Vamos a hablar de qué está haciendo Julius Randle y qué están haciendo los New York Knicks de paso para ofrecer un rendimiento superior desde el traspaso de Anunoby, superior sobre todo Randle. También es cierto que se podía ver la mejora ya en días anteriores, en semanas anteriores, pero es el traspaso de Anunoby lo que lo cambia todo.
A grandes rasgos, dejar esos tiros de 2 largos sobre bote, más bien que dejar, vamos a decir, disminuir, porque es muy difícil desengancharse de los malos hábitos, ¿eh? A Julius Randle al menos le cuesta mucho. Lanzar más triples en parado, pero también lanzar menos triples y más situaciones de pick and roll como manejador. Si habéis escuchado más episodios de este podcast, sabéis que Julius Randle no me gusta. No me gusta en el sentido de su toma de decisiones y sus flaqueos en defensa, sobre todo en momentos importantes. Pero es evidente que aplicando y jugando de forma correcta, últimamente sucede más, claro, es uno de los mejores 4 de toda la NBA. Me gusta esta frase que decía Julius Randle recientemente en una entrevista de Athletic, por cierto. Lo más importante que puedo hacer es entrenar mi mente y ver vídeos, y probablemente ha sido lo mejor para mí. Tuve que reducir la velocidad, disminuir la velocidad y simplemente observarme, evaluar, ver cómo podía mejorar, algo que en realidad nunca había hecho. Y añadía que, cuanto más tira cerca del aro, mejor. Y debo decir que me fascina que con 29 años, en 2024 y en su 10ª temporada en la NBA, Julius Randle llegue a esta conclusión. Diría que estoy sorprendido, pero realmente no lo estoy. Cosas que ha hecho Julius Randle, porque es evidente, ¿no? Justo ahora viene de un partido en el que ha estado más fallón, actuación espectacular de Jalen Brunson, pero son muchos partidos y obviamente todos los jugadores, mejores o peores, tienen muy buenas noches y peores noches. Ha bajado el número de triples que intenta. El año pasado estaba en 8,3 con un 34% y este año está en 5,4 con un 30%. También es cierto que desde el traspaso de Anunoby está en un 34% en triples. Randle no es un gran tirador, por eso es importante que reduzca los intentos. Es algo de lo que hablábamos aquí ya en este podcast. También está tirando más que nunca en el aro desde que está Thibodeau y es una de sus mejores temporadas, si no la mejor, tirando cerca de canasta. El 26% de sus tiros son en la zona más inmediata al aro, que no tiraba tanto desde esta zona desde su primer año en Nueva York. Y está registrando un 69,8% de acierto, que es la segunda mejor cifra de toda su carrera. La primera fue en la etapa de los Lakers, que es cierto que allí no estaba tan desarrollado con el tiro, no tiraba tanto, y por supuesto que esto es clave, no era un jugador de categoría All-Star. Y otra cosa importante es que el año pasado estaba en una media aproximada de 6 pick and roll como manejador por cada 100 posesiones, mientras que este año está en casi 10 desde noviembre, un dato de Athletic. No es casualidad. La llegada de Anunoby, la salida de Barrett, le ha dado espacio, le ha dado un encaje más natural, un encaje que permite a Randle funcionar mejor y de paso a los Knicks funcionar mejor. Anunoby haciendo un trabajazo en defensa y Thibodeau explotándole a jugar minutos, a reventar. Lo decían, es un nuevo Luol Deng y desde luego lo está dejando más que claro. Estamos viendo esa progresión de los Knicks, esa mejora, que desde el traspaso de Anunoby son la segunda mejor defensa, una categoría donde ya sabíamos que era un equipo muy bueno, ahora que han mejorado un poquito más, lógicamente, al meter uno de los mejores aleros defensivos de toda la liga. Y es cierto que el ataque está más aseado, transmite mejores sensaciones cuando lo ves, pero todavía hay margen. Son 13º en eficiencia desde el traspaso de Anunoby. Sí que me parece, por ejemplo, una fórmula más interesante que la de Indiana para playoffs. Por lo que hablamos de que Indiana invierte mucho en juego de ida y vuelta, en un juego con espacios y a correr, y al contraataque, aunque luego no tengan tanto ritmo. Sabemos que esta estadística puede ser engañosa. Veremos con Siakam cuánto les refuerza por aquí, pero los Knicks al final se basan mucho en defensa y tamaño. Es cierto que el ataque podría ser mejor, pero a mí es cierto que en comparación a hace un año y medio me gusta más cómo juegan en ataque los Knicks de ahora. También tienen a Jalen Brunson dirigiendo el equipo. Falta algo más, aún así, ellos lo saben y la gente lo sabe. Tienen la pieza de Evan Fournier y a Quentin Grimes para mejorar en un posible traspaso, que se está hablando de esto. Y opciones, candidatos. Terry Rozier, a mí me gustaría mucho, lo comentamos aquí ya en el podcast, y ahora se ha dejado querer Bruce Brown.
que sería seguramente un alquiler bastante barato y un contrato que puedes tener bajo tu control. Le tendrías, digamos, un alquiler barato para lo que queda de temporada y como te quieres hacer con una estrella en verano, podrías utilizar el contrato de Bruce Brown, que es una pieza interesante, aunque Terry Rozier tiene un salario muy similar y es un jugador mejor que Bruce Brown. Y encaja en el hecho de que necesitan un manejador. Tengo ganas de ver cómo evolucionan estos Knicks, qué hace en playoffs Julius Randle, y aunque no me gusta, ojalá me calle la boca y su toma de decisiones se imponga. Su toma de decisiones correcta, no la suya, mejor dicho, y veremos lo que hace en playoffs. Pero bueno, esto es un poco las estadísticas de Julius Randle. No es una sección la de hoy muy larga, pero son estadísticas muy claras. 3 cositas que está haciendo y vaya, se lo digo también muchas veces a mis compañeros, el baloncesto no es ciencia, es 2 más 2. Lo habré comentado por aquí alguna vez, si no me callo. En fin, os quería decir que el Preguntas y Respuestas de enero será el último episodio del mes. Es decir, será el lunes 29, el de la próxima semana. Lo grabaré el domingo de esta. Así que dejaré el enlace durante la semana en mis redes. También estoy preparando un episodio, estaba antes mirando un poquito qué vamos a hacer en las próximas semanas. No sé si lo haré antes o después del deadline, pero voy a hacer un episodio de una cosa que me parece muy interesante e involucra un documento de mi querido Alejandro Gaitán. Así que, como me podéis ver los que estéis en YouTube, me voy a jugar partido de baloncesto. Ya os diré cómo va la aventura y cómo evolucionamos esta semana. Pero mientras tanto, ya sabéis que nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.